tardes, estimados participantes de la unidad curricular Lenguaje 2. Para comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es la doctora Lira Méndez, pregrado en Educación, mención Castellano y Literatura, y doctora en Educación. Hoy vamos a desarrollar una temática de estudio muy importante, que es hablar sobre el texto. El texto en el campo universitario, el texto en esa formación profesional. Qué importante es el texto, que es el conjunto de enunciados que componen un documento escrito y que tienen un cuerpo escrito, quizá una unidad superior de comunicación que va dado de manera estructural, organizada según la competencia del escritor. Tenemos diferentes textos, los literarios, científicos, explicativos, persuasivos, argumentativos. Hay unas características muy importantes dentro de esos procesos en lenguaje 2. En esos procesos hay características en los textos que pueden señalarse de esta manera. La intención que tiene el texto comunicativa, lo que se busca dentro de ese texto. La unidad, que viene siendo el tema que estamos tratando. La cohesión, este ámbito quizá gramatical más dado en esos procesos de los textos, de una forma organizada, lo gramatical, lo semántico, lo sintáctico, la coherencia que debe existir, los enlaces, la relación, esa introducción que no deja de estar dentro de esos textos, el desarrollo en el texto y la conclusión. Ahí tenemos una forma y manera de procesar los textos dentro del campo universitario. De igual forma, tenemos principales funciones del lenguaje, que es la de comunicar, y los códigos que están dentro de esos textos, que es el lenguaje. Hay un proceso cuando nosotros organizamos los textos en el campo universitario, entonces, y no solo en el campo universitario, pero es que tenemos que darle importancia en el campo universitario como futuros profesionales de la República. Entonces hay un proceso, hasta en el bachillerato, en la primaria, cuando uno los manda a hacer composiciones a los niños, es como una elaboración de texto, y es una elaboración de texto, y hay un proceso importante en esa elaboración de texto. Hay un proceso que nos lleva, por supuesto, a dar importancia en los procesos de formación. Entonces aquí tenemos un proceso que se llama neurofisiológico o neurofonológico o neuropercepción. Entonces ahí tenemos una de las características principales de ese proceso neuro que nosotros tenemos fisiológico es la percepción. Tenemos la motricidad, tenemos la imitación, la memoria, y que a través de esa lengua natural, nuestro idioma organizado, describe esa modalidad lingüística en los procesos de formación universitaria. O tipo de lenguaje que el hombre desarrolla con el propósito de comunicarse con su entorno y que está dado dentro de esos procesos de formación lingüística, dadas por características importantes,
y que no podemos dejar el lenguaje, que es el código común, entre ese emisor y receptor, cuando escribe, cuando se recibe, que debe existir una relación interdependiente. Son relaciones interdependientes que existen entre el emisor y el receptor, entre la fuente y el receptor. Porque a través de todos esos elementos de comunicación, el emisor, el receptor, el código, el medio, que se hace de manera coherente entre ambos y debe existir un entendimiento entre ambos. Los textos, maneras de uno poder expresar las emociones, los sentimientos, poder de manera de realizar nuevas ideas, elaborar un texto después de una lectura, elaborar un texto después de haber hecho un análisis, elaborar un texto después de haber hecho una síntesis, un resumen, más hacia una lectura reflexiva o crítica y luego ir a elaborar un texto, entonces da estilo a cada uno de nosotros el modo de describir, el modo de hablar, el modo de describir de cada persona en particular. Por eso es necesario la metalingüística en la elaboración de los textos. ¿Por qué es necesario la metalingüística? Porque la metalingüística viene siendo la capacidad de reflexionar que hace una serie de juicios sobre los diferentes componentes del lenguaje y sobre sus diferentes modalidades de expresión y de comprensión. Esta interacción que existe entre comunicación y lenguaje dentro de los procesos comunicativos, en ese lenguaje 2 que tenemos en el campo universitario, nos habla en que hay que representar de manera muy particular y unificar de la organización de llenar la brecha entre dos personas. Esa brecha que hay que llenarla, la brecha que existe entre el emisor, el receptor. Cuando nosotros hacemos lectura, entonces buscamos un significado que pueda tener el que escribió y, por supuesto, el que está leyendo. Entonces, ¿cómo se conoce o puede hacer un análisis, una interpretación y podemos comprender de manera tal y, por consiguiente, proyectarnos hacia el futuro a través, como individuo y como ser social? Entonces, la lectura me lleva a hacer una creación de lenguaje. La lectura me lleva a hacer una creación de texto, a hacer de manera oral y escrita los propósitos muy significativos de la forma de darle un giro de interpretación del relato. Una quizás distancia y apropiación del discurso. Y el texto dentro del texto, porque es que tenemos diferentes formas de hacer texto, de poder darle un sentido amplio a la comunicación y quizás darle un sentido amplio a los procesos comunicativos. Cuando nosotros hablamos de lenguaje y comunicación, además de esa incorporación de los textos dentro de los procesos, donde quizás esas culturas que han existido, donde constituye quizás también una comunicación dada de ambos lados, y que los textos en un mismo continuo sistema o una semiótica de ese discurso, entonces nos lleva a realizar formas discursivas en los textos. Los textos académicos
Los textos académicos son, por ejemplo, en la elaboración de un artículo a nivel universitario, nosotros podemos establecer algunos textos. Entonces tenemos los artículos, tenemos una revista, tenemos también el trabajo de grado, ascenso, tenemos ensayos, tenemos síntesis, análisis, reflexiones, conocimiento sistemático, individualizado o institucionalizado, conocimiento quizás socializado. Todo eso estamos dentro del campo universitario. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros establecer? Si el texto está dado de esa forma, si el texto está dado dentro de los procesos académicos, ¿cómo entonces pudiéramos establecer textos? Esos textos que nos lleva también a encontrarnos con propósito de poder hacer un texto literario. ¿Sí? Si tenemos también textos académicos, entonces vamos a darle importancia en el campo universitario a los ensayos, a los informes, al análisis, textos analíticos, a hacer textos en resumen, hacer textos en síntesis. Es importante esa formación. Es importante que nosotros hagamos los propósitos. Esos propósitos y finalidades del lenguaje. Ese lenguaje que va dentro de un proceso comunicativo y que está dado también en esos procesos académicos. Dentro de esos procesos académicos, un trabajo científico que nos manden a hacer. Eso está dentro de esos textos universitarios que podamos incorporar a través de una lectura nuevas ideas, que podamos incorporar a través de una investigación un texto científico, que podamos entender y hacer referencia de textos, aproximación y estructuras. Eso es importante dentro de los procesos universitarios. Por esa razón, la acción del relato humano está a través de un sistema de signos. Y ese sistema de signos es nuestro idioma. Ese sistema de signos es nuestra lengua castellana. Entonces vamos a organizarla, vamos a darle esa intención representativa de la lengua y que está, por supuesto, dada en aquello que pudiésemos llamar una comunicación que va más allá de configurar un texto. Configuración va dirigido a un proceso, la configuración del texto va dirigida a un proceso cognitivo complejo, que consiste en traducir el lenguaje representado en ideas, pensamientos, sentimientos, y que impresiones de tipo episódico, y que lo puede llevar a textos escritos, coherentes en función de contextos comunicativos, sociales, determinados de manera auditiva, de comprensión lectora. Podemos entonces señalar que la teoría de la escritura, quizás de una forma natural, donde hace y quizás un contacto de una forma socializada, ese contacto socializado que debemos tener a través de los textos, esa emergencia de contacto con la lengua escrita. Su atención es naturaleza comunicativa del ser humano. Es naturaleza comunicativa.
pero también como tiene una naturaleza comunicativa, es cognitiva. Trata de analizar el proceso de una forma muy natural, de convertirse en escritor y a la vez lector, porque lo que yo escribo lo leo. La lectura que se describe en ese proceso de escritura, de pensar, de razonar, de resolver algún problema a través de la escritura con el texto, ese texto narrativo, está como principio lo sociocultural, lo que está dentro y fuera de cada uno de nosotros como seres humanos. Y que por supuesto va dado en describir un proceso y que lo sociocultural que defiende ese lenguaje escrito que se haga, ese texto escrito que se adquiere en el intercambio con otros, en ese contexto social, donde la lengua escrita, en que su influencia con las diferencias culturales en el desarrollo de esos mismos textos vaya dado en un mundo que como que el lector pueda tener quizás un concepto analítico, interpretativo y hasta estético, ¿no? Toma en cuenta lo estético en la escritura, en que podamos de verdad convertir la escritura, esos textos, tanto narrativos, expositivos, literarios, puedan tener entonces esa imitación de la representación de esos signos lingüísticos a través de nuestra lengua, a través de nuestro idioma, y que se convierte en un equivalente original de los procesos comunicativos, donde repetir lo que se ha dicho o escrito, repetirlo de manera oral, con otras palabras, al original, dicho a otra persona, es una figura retórica, imitando de alguna forma esos signos lingüísticos, exagerando, se basa propiamente en la reproducción de experiencias idénticas, de los principios, de la verosimilitud, del conocimiento, de eso que nosotros podemos interpretar, que nos deja la lectura de ese texto, ¿sí? De ese texto escrito, y que el lenguaje en general tiene un núcleo en la noción originada de aquel escritor, donde solo las ideas que él expresa en esos textos no son una filosofía, no son tan solo una filosofía del lenguaje, sino que se adentran profundamente a partir del pensamiento. Entonces ahí tenemos mucho dentro de esos textos expositivos. Por eso es necesario que dentro de esos procesos o textos argumentativos de los procesos universitarios puedan darse, bueno, el ensayo es un texto y que está dado también o que se desarrolla en el campo universitario. Elaborar un ensayo. Un ensayo que va en diferentes párrafos o que está dado en prosa. En prosa donde no solo utilizamos sino los signos de puntuación, pero que usamos primero la introducción de ese ensayo, de lo que tratamos de hablar o vamos a desarrollar de la temática de estudio. Hacemos la introducción utilizando nuestras propias palabras de análisis
de ese todo y hacemos el ensayo, organizamos nuestras ideas, lo planificamos, hacemos nuestra introducción como parte del ensayo. Después de haber hecho una introducción de la temática del estudio que vamos a tratar, entonces nos vamos hacia el desarrollo de la temática utilizando nuestro de conjunto de signos lingüísticos, lo desarrollamos, en esa temática le colocamos la importancia, le colocamos las ventajas, desventajas, beneficios que pueda tener esa temática de estudio y por último ese aporte que pueda tener esa temática que nosotros estamos desarrollando para luego concluir de manera precisa esa temática. Ensayo. La hicimos en las partes que le corresponden. Introducción, desarrollo y cierre. Ese es un texto que usted ha utilizado mucho en el campo universitario. Pero también tenemos el informe. El informe que está desarrollado también con una pequeña introducción y que esa introducción vamos a contar cómo lo vamos a desarrollar para luego en otra página colocamos el título de lo que nosotros vamos a informar, ¿sí? Buscamos el título que vamos a informar, informamos el asunto de una manera muy significativa, le colocamos las partes, lo estructuramos en partes, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, y por lo último hacemos la conclusión. Que es distinto, porque nosotros vamos a hacer un informe, informar un asunto. Si lo hablamos de informes técnicos, tenemos que dar resultados. Dentro de su proceso de informe tenemos que meter resultados. Es contar lo observado, hacer una narración analítica de lo observado para luego dar los resultados, decir realmente qué me dejaron también esos resultados y poder concluir para la toma de decisiones. El informe me lleva a la toma de decisiones. Entonces, es importante esos textos informativos. Tenemos los informativos, tenemos los narrativos, tenemos los estructurales, textos científicos, trabajos científicos, tesis, de trabajos de grado. Todo eso son textos científicos y que los utilizamos en nuestro proceso universitario. El resumen, el análisis reflexivo, hacer una reflexión en un texto, interpretaciones, es interpretar, es texto. Entonces hay muchos, pero muchísimos textos que nosotros tenemos que escribir en el campo universitario y que por supuesto está dado en el conocimiento científico, porque hay perspectivas del conocimiento posmoderno, la teoría crítica y el constructivismo social que ha venido abordando el lenguaje, el discurso hablado, escrito, desde su perspectiva pragmática y que su rol en la construcción de un mundo social está dado bajo nosotros. Esa construcción de un mundo social diferente,
y que es una construcción retórica específica en las distintas partes del texto y de su recepción. Es el paso de un sistema que hemos venido utilizando y que queda quieto, rígido, no avanza. En este caso, nosotros tenemos que darle evolución a esos textos, darle más importancia a esos textos, donde manifestemos la construcción del texto para la interpretación de ese lector. En esa construcción ante todo, intensifica el aspecto de jugar en el texto, la manera de codificar de otro modo el texto y adquiere el rasgo de una elevada convencionalidad. Entonces, eso en el primer texto debe ser sintagmático y el otro texto debe tener quizás retórico. Es importante esa realidad de los discursos. Importante porque hay diferentes tipos de textos, hay una diversidad de textos, como se los señalaba anteriormente, que están en el proceso de la escritura. Hay que usar el diccionario, hay que dar abordaje en el texto. Hay un proceso de escritura en el texto que consiste en una serie de pasos que se siguen al escribir y que son simples, son sencillos, pero que hay que hacerlo. En la preescritura, esa escritura previa, la redacción o el borrador que se debe hacer, revisar nuevamente, corregir, editar y después sí publicarlo. Son pasos sencillos, pero lo tenemos que hacer a nivel universitario. Tomen en cuenta todas estas sugerencias, recomendaciones que en esta unidad curricular lenguaje 2 nos puede hacer. Y que esto sigue cuando se va a realizar un ensayo o un cuento, o un poema, o una carta, un aviso publicitario en el caso del mercadeo, porque usar estos procesos mejora el producto final y consta de construcción, de contenido, de introducción, de conclusión, de la importancia de esos textos que permite que la persona exprese todo aquello que pueda dar, a conocer diferentes situaciones del mundo, ya sean historias, hechos, acontecimientos, etc. Investigaciones científicas, lecturas que las puedo llevar a otro texto. Entonces, ahí tenemos. Bueno, como ustedes han estado hoy, la doctora Lira Méndez desarrollando la unidad curricular Lenguaje 2. Y bueno, bienvenidos todos a este campo universitario. Al IESI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas del Conocimiento, con convenio UNI-OJEDA en Ingeniería en Computación, Educación Preescolar y Educación Integral. Bienvenidos, bienvenidos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Entren a la plataforma, sigan haciendo sus actividades académicas, sus tareas y en estos días ingreso para darles su apreciación, su evaluación correspondiente a cada una del desarrollo de sus actividades. Un abrazo, feliz tarde para todos.